podcast con tus servidores, como siempre, Yolimar Reyes sin Candela. ¿Y Roger Iglesias? Aquí para servirle. Bueno, yo ahorita ustedes saben que siempre con su aguanco. Déjame ser. Bien, hoy tenemos un programa muy especial. Nuestro invitado está acá con nosotros y viene a hablarnos de este varón prudente, el varón más justo que había en la faz de la tierra para ser el padre adoptivo de nuestro Señor. Amén. Ya saben quién es, por supuesto, ¿no? San José, que ya lo estamos celebrando en estos días. Así que vamos a tener una conversación bien amena, fresca, sobre este santo patrón de la Iglesia Católica y de la familia. Padre, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me alegra muchísimo poder compartir, hablar un poquito de San José, como decías tú, de este varón prudente, justo, pero sobre todo que nos lleva a imitar cada vez más a quien estuvo con él, ¿verdad? Que en definitiva es Jesús. Amén. Qué especial tiene que haber sido San José, ¿no? Para ser escogido como guía de Dios. Totalmente cierto. Yo particularmente lo conocí porque en la Biblia nada más se dice 2, 3 cositas de él, pero leyendo a Ana Catalina Emmerich y muchos santos, pues pude ver el privilegio y por qué fue el escogido, ¿no? Algo hermosísimo. ¿Cómo llegó San José a su vida, padre? Yo digo que llegó de una manera silenciosa, como él. Ah. Porque de verdad que, sin duda, mira, mi parroquia donde yo nací se llama San José de Canalete. Ahí nací los primeros años, uno va viviendo acercándose a la parroquia, pero sí, San José es el patrono, pero no hay una mayor relevancia. Me ordeno sacerdote y decido, no sé, por esas nociones que tuvo que ser él, de colocar la imagen de San José en mi tarjeta de ordenación con los 2 sagrados corazones, de Jesús y de María. Y listo, continúa este ministerio sacerdotal y cuando me consagro a Jesús por María y comenzamos a hacer todo un tema de evangelización digital, mucho antes de la pandemia, que fue la consagración a María, inmediatamente yo termino la consagración a María, fue como ella diciendo, conoce a mi esposo. Wow. Y me llegó el libro de consagración y yo sentí un llamado que dije, hay que consagrarnos a San José. O sea, fue una noción del Espíritu Santo muy seguramente. Y a medida que los días iban pasando, en ese libro morado que escribe el hermano Agustín con las cartas de San José, yo dije, no, esto es gracias de Dios tras gracias, conocer, amar a San José, descubrir y consagrar una vez más como mi vocación y ese llamado que Dios había hecho a través de San José. Entonces por eso digo, silencioso, pero después una explosión de gracias significativas a través de su vida. O sea que tenemos invitado el que es, porque San José lo escogió usted. Bueno, es que está el nombre también. Llamando. Sí, definitivamente. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermosa misión, de verdad, llevar el nombre de San José y además en un mundo como el de hoy, el actual, donde la masculinidad está tan desvirtuada, ¿no? Entre el machismo, entre el feminismo, entre todo lo que nos quiere vender, todo lo que es estas nuevas tendencias de pensamiento o filosofías que está moviendo el mundo. Qué bueno e importante que en este mes de San José comentemos sobre esas virtudes y esas cosas que como varones debemos nosotros copiar, debemos perseguir, debemos buscar que Él nos done a nosotros, ¿no? como católicos. Definitivamente, y por mucho tiempo se ha hablado que San José es el santo desconocido, porque lo que tú decías, la Sagrada Escritura no hay ni una sola palabra que él haya pronunciado. Segundo, siempre ha ocupado como ese segundo lugar, pero tan relevante e importante. Y cuando el Papa nombra el año de San José, en su escrito, o sea, digámoslo así, en Patris Cordis, que habla de todo sobre San José, llega a decir, es un rescate por la virtud, por la masculinidad sobre todo, pero habla de la ternura de San José, y eso fue a mí algo que me impactó mucho, porque él dice, la ternura que nosotros hemos descubierto en Jesús fue la que aprendió de su padre José. Imagínate lo poderoso, fuerte. Hoy en un mundo, como tú decías ahorita, machista muchas veces, desvirtuada la figura del varón y que nos está invitando, oye, la ternura, ¿en qué medida? Y que muchas veces los papás se niegan, se resisten a dar porque puede parecer un poco extraño. Totalmente. Padre, entonces, ¿cómo nos empieza a invitar usted, nosotros como varones, a empezar a seguirlo a Él?
por dónde debemos comenzar, por dónde debemos fijarnos esa mirada con él. Ya, pero también para nosotras, pues tenemos que Sí, sí, escoger sí, sí. bien a San Toda la José. familia. Ustedes tienen que aprender muy bien de María a respetar a San Por Dios, José. exacto, de todo un poco. Mira que sin duda, yo digo, soy de los que dice, si tú no puedes amar a algo, a alguien que no conoce. Totalmente. Entonces es conocer. ¿Cómo me empiezo yo a acercar a San José? ¿Cómo empiezo a descubrir un poquito de él? Y usted dirá ahora, bueno, pero si no hablo nada, ¿dónde hay como información? ¿Cómo me acerco? Y lo primero es eso, empezar a consagrar nuestra vida a él. Y hay, como tú decías, Catalina Emery, tantos santos. Acabamos de tener el Congreso de San José este fin de semana anterior y yo hablaba de que todos los santos de la iglesia han recurrido a San José, todos. Y por eso nuestra iglesia le rinde un culto a San José de protodulía, es decir, el primero entre todos los demás santos. Y uno dice, y él simplemente desde el silencio, desde el anonimato, muchas veces hace y resuena. Entonces, es destacar que estos santos que como modelo la iglesia nos presenta, recurrieron a San José bajo su patronato ante la providencia, ante el cuidado como padre, como patriarca, como padre de familia, y que por eso es sin duda el patrono de la familia. Ahorita que hablábamos de la importancia y el valor que tiene que tener San José en la familia, que constituye todo ese accionar de virtudes y que todos debemos imitar en definitiva. Totalmente. Y además, que los santos me imagino que también recurrieron tanto a él para copiar esa humildad, ¿no? De no primeriarse, sino estar detrás, que es uno de los sentidos de la santidad, la humildad, ¿no? Así es. A mí él me encanta porque él fue el primer adorador. Él tenía ahí todo el tiempo la Virgencita, ese tabernáculo viviente y el Señor ahí creciendo y con una fe plena. Porque él a través de un sueño se le revela que es el Hijo y él creyó y él siguió la orden del Señor, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia con ese sueño de San José porque en un momento tú dices, bueno, la Santísima Virgen María lo vio, o sea, el ángel se le apareció, es una revelación y dice, estoy despierta. Pero San José a través de un sueño, y me cuestionaba mucho, yo de pequeño tuve unas experiencias con Dios también a través de los sueños y siento que me cuestionaba mucho, ¿no? Cuando uno va creciendo también y va experimentando y decir, esto sí será de Dios, sí será cierto, me lo estoy creando en la mente, tantas contrariedades que pueden generar un sueño, porque es un sueño, pero San José tenía la seguridad después que se levanta de ese sueño y dice, vamos. Tenía la certeza, ¿no? Entonces yo creo que por eso se habla de la obediencia de San José también. Obedece a la primera. En el seminario nos enseñaban algo que la obediencia tiene que ser pronta y alegre. Y esa fue la obediencia de San José. De inmediato y con alegría de acoger a María y a Jesús en su seno, en su familia. Wow. Padre, profundizando un poquito en esto de la obediencia, porque ahora está muy de moda el discernir, ¿no? Ok. Se volvió de moda la palabra discernir, Sí. y yo la entiendo y comprendo que uno debe discernir cada decisión que va a tomar. Pero versus obediencia y discernimiento, a veces hay unos lapsos de discernimiento en las personas que toman mucho tiempo. Y esa prontitud de San José en obedecer, ¿no? ¿Cómo usted nos podría guiar un poco como sacerdote en ese punto? Qué fuerte. Voluntad. Porque todo el mundo, eso, pasa. Y hay momentos, hay decisiones que se tienen que tomar de inmediato, que no te da tiempo. Entonces tú dices, ¿cuál es el lapso de tiempo entre un discernimiento pronto ante una decisión que debo tomar para allá? Es que no tienes cabida como de esperas un año, unas semanas, no, es ya. Y siempre digo, cuando Dios te está pidiendo algo, te genera una paz profunda en el corazón. O sea, tiene que generarnos paz. Segundo, no está sujeto a una noción interior. O sea, no solamente es que, ay, yo quiero, yo deseo, yo procuro, sino también está un director espiritual, alguien que ya te ha dicho, mira, este es un camino, tú disciérnelo. Entonces ya hay alguien más que está viendo contigo esa decisión y ese caminar. Y tercero, es que la obediencia pronta de Dios nace como un impulso de valentía. Entonces Dios nos hace valiente, que tú dices, yo creo que en sano juicio, en conciencia, eso no lo haría ni por sí. Por ejemplo, cuando empecé la evangelización digital, yo decía, no, yo pararme delante del celular y hablar a la gente, no. Eso en sano juicio no lo haría. Pero es una noción del Espíritu que te impulsa y que te hace capaz de eso que te creías incapaz. Qué hermoso, me encanta la explicación porque me vino a la memoria, porque yo sigo un sacerdote por WhatsApp que manda los evangelios diarios, Padre Christopher Harley. Él está en África y él siempre dice,
dejen de discernir tanto, sean como Madre Teresa de Calcuta, obediencia, obediencia, vamos, porque si quieren servir a Cristo es de verdad, sin tanto pensar, después el Señor lo va a resolver. Claro, él se ocupa, él luego se ocupa. Sí, al final la voluntad del Padre se dará, no importa qué. No se queda una hoja de un árbol sino voluntad del Señor. Así es, definitivamente. Bien, Padre, entonces ahora vamos a comenzar con las virtudes de San José. Háblenos un poco de esas virtudes de San José y en qué debemos nosotros asemejarnos a él para poder llevar esas hermosas familias, para poder construir una sociedad en base a esas hermosas familias que tenemos en la iglesia. Muy bien, mira que hay una devoción, podríamos hablar de devoción cuando es una práctica, digámoslo así, o un referente simbólico alrededor de San José, que se habla de los lirios perfumados de San José, porque es que la virtud tiene que... Yo decía también, y lo repito muchas veces, que tenemos que dar el buen olor de Cristo, ¿no? Como lo ha dicho el Papa Francisco y como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, que podamos oler a Cristo con nuestras acciones, y eso es lo que hace San José. El lirio, que supone virtud, y la virtud es un acto repetitivo bueno, entonces empieza por sentir de que hay que ejercitarnos, que es la continuidad, que es la prolongación de ese hecho, de ese accionar en todo el tiempo. Y San José se despliega en virtudes, por eso lo llaman también el maestro de la vida interior, patrono de la vida espiritual, por decirlo de alguna manera. Y hay que destacar, yo digo siempre, sobre todo, tres muy importantes necesarias en la vida espiritual: la obediencia, que ya hablamos, el silencio. Hoy hace falta silenciarnos, hoy hace falta escuchar la voz de Dios. Siempre digo, si tú hablas tanto, 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 si le pides tanto, 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 y vamos y le hablamos, nos vamos corriendo de la iglesia cuando ya he dado todas mis peticiones, mis quejas, mis inconformidades ante Dios, mi querer frente a Él. ¿Y qué me dijo Dios? Porque no guardé silencio, porque no tuve la oportunidad de callar para que Él me hablara a mí. Y tercero, ser protagonista, como dice esa oración de San José, desde el segundo lugar. ¿Sabes? No siempre se tiene que ir de primero para poder, yo creo que, lograr evangelizar, y más que evangelizar también, lograr hacer un papel importante en la historia de la salvación propia y de muchos otros, porque hoy pasa, yo soy párroco y me doy cuenta, ¿no? En los grupos apostólicos, en los grupos muchas veces que vivimos nosotros como movimiento, ¿quién va aquí? ¿Quién va allá? Y el servicio, que debería ser ese, desde el oculto de la familia de Nazaret, se pone en un estandarte como yo soy quien está sirviendo en los baños. Pero imagínate, yo no hablo de que no está bien, porque todos debemos motivarnos al servicio, sino también que guardar, yo creo que esa cierta humildad de que supone servir al otro es desde una entrega generosa que no pretende carrera, sino simplemente ser. Ahí examinaríamos lo que es la pureza de intención, ¿no? Realmente por qué lo estás haciendo. Total, total. Hay algo que a mí me encantaba de San José. Porque ¿Te encantaba? Me encanta. Lo que pasa es que yo reconozco, a mí San José llega a mi vida y me impacta mucho, porque yo crecí sin papá. Mi imagen masculina era mi abuelo, entonces yo no tenía algo así como un referente. Entonces, claro, cuando empiezo a leer e indagar, que el año se lo dedican a San José, hace como 2, 3 años creo que fue, yo dije, bueno, vamos a empezar a buscar a San José, porque con la evangelización, y así empecé, y yo quedé enamorada de lo simple que él era, sí, de la manera en cómo él dialogaba con el Señor Jesús y todo. Y yo dije, wow. Normalmente uno dice, sí, a la Virgen María le fue fácil porque ella era la divina voluntad, ella era divina, prácticamente tenía al Señor con ella, pero no hay excusas con San José. Él era humano. Y él aún así aceptó la voluntad del Padre con docilidad y con mucho amor. Y yo creo que si nos quitamos la vista de nosotros mismos y seamos así dóciles, podemos llegar a ser como él también. No solamente es un ejemplo para los hombres, para nosotras también. Hacer silencio las mujeres. Lo acepto. No, padre, comencé el programa con esto de las virtudes que debemos copiar los varones, no porque las mujeres no lo deben copiar, sino porque he visto en procesos que hemos acompañado en retiros, sobre todo de teología del cuerpo, lo heridos que también estamos los hombres, sí, ¿no? Lo heridos que estamos por las situaciones, como nos criaron, como nos formaron, como el mundo nos pide que seamos. Entonces, qué importante es recurrir como que al patrón perfecto de hombre que se debe ser
como ser humano en esta sociedad. La, Sí. la vulnerabilidad. 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 Eso. Sí, y lo que tú decías, que ser frágil, de repente siempre estamos acostumbrados o tenemos en la conciencia de que ser santo dentro de la extraordinariedad de las cosas, ¿no? Wow, levitó, wow, pasó las paredes, wow, se estigmatizó, como Sí. que nos fascina, porque es que nos fascina Lo sobrenatural. eso, lo sobrenatural. Pero San José, la vida ordinaria, o sea, lo que todos nosotros estamos llamados, puede ser santo como ama de casa, puede ser santo como ingeniero, puede ser santo en tu labor, en el día a Claro. día. Eso que hablaba Juan Pablo II, ¿no? Los santos de la puerta del lado, los que están allí, que uno conoce y que llevan una vida virtuosa desde el silencio y desde la vida misma ordinaria. Totalmente, totalmente. Y ahora, este acompañar de San José, ¿verdad? Y este acompañar que Él nos ofrece como llevó a Jesús a Egipto, lo regresa nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos pedir ese acompañamiento de San José en nuestra vida también, no? Sí, la compañía de San José, yo digo, es la compañía de un padre. Y ese es como un rescate también importante, lo que tú decías. Hoy más que nunca las familias a veces fracturadas, la no presencia de papá, y San José se convierte en el padre adoptivo. Hay un proceso, yo creo que vivo, como tú también, en ese proceso que hago de consagración, porque a pesar de que muchas veces sentimos que papá está allí, es un padre ausente, hay que decirlo, o sea, Sí. cubre muchas necesidades y realidades, pero no hay esa presencia paternal en nuestra vida. Entonces comencé a meditarlo y descubrí que San José siempre estuvo, lo que te decía ahorita, a pesar de que fue silencioso, a pesar de que no hacía una mayor visibilidad, siempre estuvo en mi vida y estuvo acompañando y se convirtió en el papá adoptivo también, además, para nuestra vocación y para ese llamado generoso que Él hace a cada uno de nosotros en el ser santos. Padre, yo confieso que hubo un momento que yo sentí un llamado de San José, de hecho le pinté un cuadro de San José. Wow, hay que verlo. Estuvo en el congreso, en el taller. Sí, el grande, en el taller. el redondo. Ese lo No, pinté te yo. felicito, bien bonito. Entonces, de verdad, también tengo que confesar que me he distanciado un poquito porque me he puesto muy cristocéntrico. Ok, ¿verdad? esta es nuevamente la llamada el llamado- ratificante el llamado. de San José. Sí, 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 y de verdad siempre lo reconoció como un padre muy tierno. Sí. Muy tierno y así lo quise pintar en ese momento. Sí, Lo se pinté. ve, sí. Ojo, yo no pinto, no soy pintor, simplemente hice un cuadro de la Virgen y un cuadro de San José. Bellísimo. Pero de verdad que de ese momento lo vi como un padre muy, muy, muy tierno, ¿no? Y quería preguntarle yo, ¿hay una aproximación en qué momento muere San José en la vida de Jesús? O sea, ¿en qué edad tenía Jesús cuando San José se va? Sí, se habla muchas veces, se habla que pronto a lo que se recurren algunos es que no hay un dato histórico, no habría que empezar por allí, que es más lo que los santos bajo la inspiración del Espíritu Santo han recibido, algunas experiencias, pero viene bien decir que justo antes de empezar su ministerio Jesús, ¿no? Como a la edad de los 30 años y poder decir luego que su padre muere, ahora empieza también todo ese derroche de la concepción de la paternidad de Dios y el significado que otorga a Dios Padre y que toma por referente sin duda a San José. Entonces hagamos de cuenta que sí, por eso es patrono de la muerte o de los moribundos, Del buen morir. porque muere justo cuando está Jesús y María, y me imagino que hacen esa entrega, y Jesús, yo quiero imaginarlo de este modo, ¿no? Como que hay momentos en la vida que nos han causado mucho dolor, o también hemos perdido personas que amamos muchísimo y que después ese dolor se convierte en un impulso como definitivo para confirmarse a lo que Dios te está llamando a hacer. Y creo que San José, ante la muerte de él, pudo ser ese momento que Jesús tuvo para decir ahora, con toda a esta experiencia que Dios me está llamando y que por legado también le debo y tengo ante todo lo que me habló y me contó de Dios. Entonces, Qué hermosura. 30 años. Qué hermosura. No, qué hermosura y qué hermosura el plan perfecto de Dios, ¿no? Sí. Sí. Ubica cada cosa. De llevarlo con Él ya en el momento que Sí. Jesús necesita de estar por completo Claro. como Padre del mundo. Así es. No, es increíble, es uno de los pocos santos que uno lo puede para todo, para el trabajo, para las chicas familia, solteras que quieren a patrono San de la José. iglesia. Es patrono de de la todo, o sea, no iglesia, de en los un migrantes, exactamente, tantos en patronatos, todo. muchos. En Muchísimo. todo, o sea, no hay donde pidan a San José, San José, San José, yo ok, ya entendí. Sí. Siento por los otros santos, pero bueno, San José. Sin duda. Ahora, Padre, he escuchado también, y reconozco mi ignorancia respecto al tema, de los dolores de San José.
¿Usted conoce este tema? Bueno, mira que es lo que narra un poquito el Evangelio y siempre se asemeja mucho a la experiencia de la Santísima Virgen María. Es que yo creo que San José vive al amparo de ella, ¿no? Entonces mira que llega a ser como lo que dice el Evangelio: si uno sufre, todos sufren. Y si te vas un poquito a los referentes y a lo que se medita, es lo que vivieron. El hecho de no poderle brindar un lugar seguro, digámoslo así, más propicio para que pudieran hacer. Luego la huida a Egipto, todas estas situaciones que vivieron como familia, es ese dolor que se encarna y que si uno sufre, como digo, todos sufren, y si uno se alegra, todos se alegran. Claro, es ese ser una sola carne, ¿no? Eso. Como matrimonio. Y lo quise mencionar porque muchas veces nosotros como sacerdotes en nuestros hogares no hay soluciones para algunas cosas. Entonces qué bueno recurrir a San José para recibir esa guía, porque él también lo sufrió como humano durante su caminar en la tierra. Sí, y mira que lo que tú decías ahorita, Dios es tan perfecto en todas las cosas que tuvo que haberlo tenido visto desde antes de nacer, porque Total. Cuando le ponen nombre José, lo dice todo. José significa Dios provee. Es decir, la providencia de Dios en la vida de ellos siempre tuvo que verse mostrada a través del auxilio, del cuidado, de la asistencia de José. Imagínate esa mujer, María, cómo no amar a alguien que le asistió pese a todas las situaciones. Por eso es que Jesús no le niega nada a San José. Bueno, ya sabes, No, y que lo dio todo. pide tu San José, pero que no sea tan casto como San José. No, es que si te pones a pensar, o sea, toda la vida de San José fue entregado a la Sagrada Familia para proveer. Se dedicó completamente. Totalmente. Todo era para la casa, para la Virgen, para el Señor. O sea, una entrega total. Sí, por La completo. Sagrada Familia. ¿Qué referentes toma usted, padre, como sacerdote y como padres de nosotros, los feligreses, de San José? Ya tú lo has dicho, la paternidad, pero una paternidad misericordiosa. Cuando escuchamos a Jesús hablar de un Padre misericordioso, que muchos hablan de la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Todas estas historias de misericordia están enmarcadas en San José. Yo creo que los hijos aprenden lo de sus papás. Y San José tuvo que mostrarle siempre la caridad ferviente, la misericordia constante y un amor desbordado de papá que abraza. Y siempre trato de repetir mucho la historia del Padre Misericordioso, porque a la larga es eso. Me encanta dibujar un poco el Evangelio con esa imagen. El Padre que está a la puerta con los brazos abiertos, y que uno como hijo muchas veces puede armar un discurso que quiero ir a disculparme con mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero no te deja ni llegar a la puerta, porque Él está ahí a la puerta, y cuando te ve sale corriendo donde ti, te abraza, dice la palabra que le besa el cuello y dice: hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces siento que eso es muy de San José, de un papá que siempre está ahí a la puerta, como no importa lo que hagas, sea lo que sea, aquí voy a estar para ti, no me tienes que explicar nada, solo te abrazo. Padre, ¿dónde es su parroquia? San Pío X, Puerta Se va a mudar. No, yo quiero ser feligrés de allá. Oiga. Para que el Padre me reciba siempre así con los brazos abiertos. Sin duda, sin duda. Él se muda. No, ya me tengo que mudar. Padre, esta devoción de San José Dormido, cuéntenos un poquito de esa devoción. Mira que se hace muy popular cuando el Papa Francisco muestra una imagen de San José dormido y dice: todas las peticiones las suelo colocar debajo de él, y es como una devoción a partir de los sueños de San José, porque realmente, como decíamos ahorita, la mayor cantidad de revelaciones que José recibe de parte de Dios a través de los sueños, y que eso nos está recordando mucho el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de los pasajes bíblicos de San José y la interpretación de los sueños? Toda la vivencia del pueblo de Israel como a realidad de estos sueños. José sale de la cárcel, de la prisión, comienza a interpretar, y hay un momento de gracia, de bonanza luego cuando el pueblo de Israel y sus hermanos se encuentran con él. Entonces es significativo, y por eso entonces es la ilusión, el deseo que nosotros tenemos todos en nuestro corazón, y le decimos a San José: Dios que te reveló a través de los sueños, puedas también colocar ahí bajo la almohada, como muchas veces lo muestran, todos estos deseos y anhelos que tenemos en el corazón, porque es su manera de conectar con Dios. Yo digo que a cada uno Dios también nos regala momentos, ¿no? Hay quienes se conectan a través de la música, del arte, hay quien se conecta
a través de los sueños, hay como Dios le habla a través de un signo de la naturaleza. Entonces son expresiones. Teilhard de Chardin, que es un sacerdote jesuita, escribe un libro que habla de la Eucaristía o de la Misa Universal, ¿no? Y que son todas esas expresiones que nos hablan de Dios y que se unen a una única Eucaristía, o sea, a esa acción de gracias, porque son todos los modos de orar que nosotros vivimos, experimentamos, y que así como San José lo vivió en el sueño, pues nosotros le pedimos que ese contacto que tiene con Dios interceda por esas intenciones. Qué hermosísimo, qué hermoso. Yo estoy enamorada de San José, lo reconozco. Cada vez más cerca. Sí, sí, de verdad. Bueno, ya viene tu San José. Yo tengo, No estoy apurada, pero yo tengo mi recibe figura de San José dormido en mi mesita de noche. Muy También la bien. tengo. Y le mandé una a mi papá. Ok. Mi papá murió hace 4 meses. Y bueno, yo le pedí que le diera un ayudará, buen exacto. morir, ¿no? Y de verdad, papá murió muy tranquilo, gracias a Dios, gracias a su gracia. Y cuando ya mi mamá estaba recogiendo ya los días en la habitación, él tenía un papelito que mi papá le había escrito que, Wow. que lo ayudara a llevar su enfermedad. Qué bonito, Entonces fue un testimonio muy hermoso qué bonito eso, sí. de que San José estuvo ahí. Padre, cuéntenos de testimonios que usted haya vivido con las personas que estén cerca de usted sobre San José. Mira que mayormente las personas, yo siempre les digo, te reto, porque en ocasiones llegan como San José, Dios, Escépticos. no creo mucho. Y le digo, hazlo, solamente si puedes y te pones a hacer otras cosas, está bien, pero simplemente te reto a que lo haga, prueba una sola vez, porque es que basta con una sola vez y San José intercede de qué manera y responde. Entonces eso es lo sorprendente que se hace, o sea, posible aquello que parece imposible para la gente y de inmediato dice, aquí hay algo que está ocurriendo, ¿no? Entonces hay testimonio de personas buscando trabajo o pasando una crisis económica y que apenas justo cuando terminan la treintena o la novena dicen, Padre, llegó lo que no nos había llegado nunca en la vida, en la empresa y logró salir a flote. O encontré este trabajo y me llamaron justo el miércoles, Josefino, y que tú dices, comienzas a hilar y dices, son demasiadas diosidencias, como que él está diciendo, fui yo. Hay muchas fui señales, yo. Josefina. No hay Hay muchas duda. señales, Josefina. Por favor, yo intercedí. Sí, como diciendo, fui yo, créelo, ¿sabes? Entonces, creo que lleva a la fe y nos lleva a Jesucristo, porque San José, insisto, la devoción de San José se hace cristocéntrica. Honestamente, él no quiere protagonismo, lo que decíamos ahorita, no quiere figurar. Antes simplemente nos señala a Jesús y a María y que lo contemplemos, ¿no? Que vayamos a donde Él, que estemos en la Eucaristía, que podamos tener ese momento de contemplación como en el nacimiento y que podamos avivar la ternura, el amor, el cuidado, la providencia y la presencia con Dios. Yo estaba haciendo un poquito chiste de la mujer que quiere su San José, ¿no? Y quería pedir el consejo a usted, a las personas sobre todo que ya están casadas, que quieren que su marido se convierta en un San José, ¿no? Entonces yo siempre, en forma de chiste, porque siempre trato de llevarlo todo, pero tú eres como la Virgen María en tu Así casa. es. Entonces, Así es. sí. Tú eres como... No puedes pretender que ahí ocupe un lugar, ¿sí me entiendes? Exactamente. Entonces, tú quieres tu San José, pero ¿cómo se comportaba la Virgen María? La Virgen María no era chismosa, era silente, tranquila, guardaba todo en su corazón, ¿no? Entonces, su consejo a esos matrimonios que pueden estar en un tipo de crisis o en un momento difícil. Primero orar, ¿verdad? La oración y estar convencidos de la oración. A veces alguien me dice, ¿qué hago? Yo digo, ora. Ya eso lo hice. No, pero es orar con fe y con la certeza de que Dios lo puede hacer, porque hemos disminuido, yo digo, el poder y la fuerza que tiene la oración. Es que tendríamos que dejárselo todo a la oración, pero voy a hacer una lista de otras 2 más como por no dejar. Pero la oración ya lo es todo. Si tú oras, realmente Dios es capaz y hace posible lo imposible y tocar el corazón de esa persona, de transformarlo, de llevarlo a vivir una experiencia verdadera de fe, que en definitiva es como lo que se busca, ¿no? Que pueda acercarse a Dios. Segundo, el testimonio, era lo que tú decías. No pretendas que las palabras, vamos para misa, o el regaño, debería ser como San José, pero tú qué actitud tienes, qué testimonio estás dando, con qué tanto amor estás hablándole a esa persona. Entonces testificar desde la propia vida. Y tercero, si hacen falta las palabras. Solo si hacen falta las palabras, pero que sean palabras edificantes, amorosas, que transformen, que impulsen, no que desanimen, que regañen
o que desestiman muchas veces en ese sentido. Entonces, creería que esas tres cosas. Increíble, es que imagínate, para que el Señor haya escogido a San José, ya eso dicen muchos, o sea, el Dios, el que creó todo, dijo, yo lo quiero a él como papá, y viene el árbol del David, o sea, que no hay duda, y gracias a él es que se pudo cerciorar que él era el Mesías, porque venía del árbol, o sea, algo tan sencillo como ese dato bíblico ya nos garantiza que fue el Señor, él lo escogió. Sí. Totalmente, totalmente. Ahora a los padres. Muy Ya usted bien. habló de usted como sacerdote, experiencia. a nuestros feligreses, ¿no? Ahora el consejo a los papás con sus hijos. Perfecto. Mira que iniciábamos esta conversación hablando de lo que decía el Papa Francisco. Falta ternura, pero una ternura que edifica, ¿no? Y que muestra ese carácter verdadero en una sociedad donde cada vez más se distancia la relación papá-hijo, porque entonces, entre más distantes, Andrés López, que es un humorista en Colombia, dice que nosotros, nuestra generación, el te amo de nuestro papá le decía, ahí te dejé café, ¿no? Total. Entonces es como una expresión, O dinerito. claro, ahí está. Y hace falta, yo creo que esas palabras, hace falta poder decir te amo, hijo, acercarse, no tener temor a abrazar lo que decíamos ahorita, expresar esos sentimientos que evidentemente son afectivos y que hoy nuestra sociedad sufre. Sufre, yo creo, el quebranto de la afectividad y de la cercanía pronta, oportuna de papá. No, y sobre todo en nosotros los varones, porque esa sociedad machista nos ha pintado que no Sí. se besa, no se abraza, no se nada. Porque después va a colocar raro la Sí, situación. o van a todo. pensar mal y todo lo Sí, demás. sí, sí. La verdad que es un tema bien álgido esto de la masculinidad en estos momentos Sí. en la vida del mundo. Bien, padre, entonces yo creo que tenemos todos los datos ya sobre San José. Claro, imitar a Tenemos San José. Imitarlo, seguirlo y sobre todo en su prudencia. Creo que hace falta mucha prudencia en todos nosotros ahorita. Sí. Y sobre todo dentro de la iglesia donde, como usted decía al principio, hay tanto confrontamiento en protagonismo en quién limpia mejor el banco, ¿no? Sí. Yo quiero, pero para ir de primero. Yo lo hice. Entonces, de verdad que es muy hermoso tener este referente y sobre todo, repito, y disculpen repetir tanto esto, pero es que he visto tantos varones tan necesitados de un referente, Sí. de no saber cómo comportarse, de no saber cómo hacerlo, de no saber cómo llevar una familia, de no saber cómo un hogar, porque lo que tienen como referencia está deteriorado. Totalmente, totalmente. Y errado muchas veces, me equivoco. Sí. Totalmente. Yo definitivamente creo que San José nos invita a romper el patrón, a romper ese vicio, en el caso de las mujeres, de escoger a la persona que no es, porque vemos algo en casa que de repente no es, y uno puede caer en la misma situación. Y también invita a los hombres a romper ese círculo vicioso que proviene de una descendencia, ¿no? El querer ser diferente. Uno a veces no tiene punto de comparación, pero ahora no hay excusa, tenemos a San José estudiando, hay que conocer, porque no se puede apreciar algo si no se conoce a alguien. Entonces poner el esfuerzo de nuestra parte de conocer, de aprender y de adoptar todas esas enseñanzas a nuestras vidas. Quiero antes de que nos despidamos, la castidad. Muy bien. ¿Sí? Porque es un punto que a nosotros nos revienta así la vida, la castidad, Sí. ¿no? Que no es solamente relaciones sexuales, van más allá. Háblenos Sí. de la castidad. Solemos confundir el celibato con la castidad, ¿no? Exacto. Incluso los esposos están llamados también a vivir una vida casta. Y es una mirada de pureza. Cuando se habla de una mirada de prudencia, de pureza, y que San José se convierte también en ese varón prudente, justo y casto, además, es porque su relación, su intimidad y su profundidad están en un amor desbordante. ¿Y cuál es ese? Un amor no pretencioso solamente al desbordamiento del deseo, ¿sí me entiende? Y concebirlo simplemente a la otra persona como un objeto o como algo de lo que quiero saciarme para saciarme ya, sino realmente es una entrega. Entonces, se es casto cuando hay una entrega de amor profunda hacia la otra persona. Se es casto cuando tú tienes una mirada pura hacia la otra persona. Se es casto cuando incluso frente a tu vida, cositas que parecen parecer muy pequeñas, insignificantes, pero que cuidan mucho el alma. Entonces hay que estar siempre atento, y yo digo que ahí está la castidad, una mirada profunda de amor, pero una entrega aún más generosa y una donación total, porque dentro de la castidad implica muchos de nuestros comportamientos, ¿no? También no solamente es decir la parte sexual, sino yo cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis amigos, cómo trato a las personas o el círculo en que me rodeo. Allí también está la castidad, de alguna manera resaltando esa virtud y esa realidad de la vida.
Qué manera tan hermosa de que terminemos con este tema, porque de verdad que ser un don es lo que nos ha llamado el Señor, ¿no? Así Ser un es. don Total. para todos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades, dentro de nuestras comunidades, ser siempre don. Como Jesús lo hizo, se entregó por completo por nosotros en la cruz. Y si no eres un don, entonces no vas a poder llegar a ser esa resurrección que el Señor nos ofrece. Muy bien. Gracias, Padre, por estar aquí con Amén. nosotros. La verdad que muy, muy, muy agradecido. Le damos una bendición grandísima en su ministerio. Amén, Que amén. venga prontamente nuevamente, o si no nos vamos para allá. Porque Allá los espero. tenemos Allá que- son Yo creo bienvenidos. que él se muda Hay así que de hacer una verdad. misión, hay que hacer una misión allá. Vamos a hacerla, Padre, vamos a hacerla. Tenemos que trabajar todos en comunidad para llevar esta Eso iglesia sí. adelante. Amén, así sea. No, Se muchas despide. gracias a ustedes por recibirme aquí, por esta invitación, y que San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, inflame nuestro corazón y nos lleve siempre al cielo. Amén. Amén. Dios lo bendiga, Padre. Amén. A ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En otro episodio nos vemos pronto por María Visión. Bye. Bien. Bye. Nos vemos, gracias.